Son las 2 de la tarde con 17 minutos y como todos los jueves, le agradezco mucho al diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Legisladores, que podamos platicar de temas que son interesantes y que ahora sí son de coyuntura, Fer, porque la situación económica cada día es peor, es un drama en las casas de los mexicanos y yo observé que tienes una iniciativa de salario mínimo vital de emergencia que me parece eso, una emergencia. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias a ti, tocayo. Efectivamente, pues hay muchísima gente que se está quedando sin empleo. Eso es una realidad. Yo recibo, pues, a través de mis redes sociales mucha información en ese sentido y bueno, pues eso implica que la gente también se está quedando sin sus ingresos. El INEGI dio algunos datos hace ya algunas semanas y dio también ayer algunos otros datos. Y bueno, para el mes de abril estaba hablando de cerca de un poco más de 12 millones de gentes desempleadas y para este caso pues cerca de 3.1 de ausentes temporales, le llaman ellos con vínculo laboral, y otros 2 millones de población subocupada, digamos unos 5 millones más. Pues las cosas van empeorando cada vez más, las empresas también están cerrando. Estaba ahorita leyendo una nota que decía que 25% de los comercios en Puebla ya habían cerrado, pero de manera permanente. Algunos datos ahí del Seguro Social y del INEGI hablan de 10,000 negocios que han cerrado, a partir del inicio de la pandemia, pero cerca de 600,000 que están ya en una situación prácticamente de insolvencia y a punto de cerrar. Entonces, el tema del desempleo, pues todo indica que se va a seguir agravando, pues porque tampoco vemos claro que esta pandemia vaya a reducirse. Sí. Ya hemos hablado aquí un poquito de eso y bueno, no se va a reducir como si ha sucedido en algunos otros países porque no hemos tomado las medidas necesarias para reducirlo. Entonces, si en México no hacemos pruebas masivas para detectar y separar a los contagiados, pues nunca vamos a detectarlos y van a seguir contagiando. Si en México no tenemos un uso generalizado y obligatorio del cubrebocas y les damos estos cubrebocas a la población en general, especialmente a los más vulnerables de manera gratuita, pues obviamente también los contagios seguirán. Y sobre todo si la gente, que es algo pues común en los países en desarrollo, como México, pues si la gente necesita trabajar para comer, pues obviamente la gente no se va a quedar en casa, no porque no quiera quedarse en casa, sino simplemente humanamente no puede, necesita comer y por eso sale a trabajar. Entonces, si todo eso sigue sucediendo, lo que nosotros decimos es que una de las formas en las que podemos atacar esto para que la gente efectivamente se quede en casa y eso reduzca los contagios es generar un salario mínimo, así le llamamos salario mínimo vital de emergencia. ¿Qué quiere decir? Pues para efectos prácticos, que la gente que se queda en casa, el gobierno les paga un recurso para quedarse en casa y de esa manera, entonces, eso me hace pensar que tenemos que repensar la forma en la que hemos abordado el tema de la pandemia. Y por eso yo digo, hay dos temas que son fundamentales, tocayo, dos temas que en sí mismos nos ayudarían muchísimo. Veo algunos estados empezando, vi algún anuncio del gobernador de Hidalgo que me dio gusto, que él hablaba ya de que iban a iniciar pruebas masivas. Me dicen que van a estar haciendo 100,000 pruebas masivas al mes. Eso, bueno, pues al menos es un avance. Yo haría mucho más, pero bueno, es un avance. Pero los dos temas centrales es pruebas masivas para detectar y separar a los contagiados y que esos se queden en casa. Y segundo, el uso generalizado y obligatorio del cubrebocas, que implica, pues no solo decir que es necesario y obligatorio, implica que los gobiernos tienen que dotar de estos equipos de protección a la población de manera masiva. Tiene que haber campañas de comunicación para que eso suceda, para que la gente entienda, para que sea ya una práctica común como lo es en Asia, que esa es una de las razones que los ha llevado a tener las tasas bajas de contagios. Esos dos son temas indispensables. El tercer elemento es este otro del que yo hablo y sería el ideal también. Sería el complemento ideal porque implicaría que pudiéramos dejar en el momento en el que estamos haciendo pruebas masivas y teniendo uso generalizado de cubrebocas, que pudiéramos dejar una parte importante de la población en casa, sin necesidad de salir, pero no nada más diciendo quédense en casa, sino quédense en casa, pero aquí les da un recurso para que puedan ustedes comer mientras se quedan en casa. En ese caso, o sea, la gente, de repente yo veo gente en el gobierno que dice, es que la gente
sale y la sociedad es corresponsable y la gente no está siendo consciente. A ver, un momento, el problema es que tenemos un país donde la gente necesita salir para comer. Ese es el tema. Entonces, la gente no es que salga por gusto, la gente sale por necesidad. Entonces, la única forma en la que vamos a poder limitar eso es si generamos un programa de este tipo y de esta naturaleza. Y yo creo, Tocayo, que las condiciones que estamos viviendo en la pandemia tienen que hacer al gobierno federal reflexionar. Y si bien yo coincido que el gobierno federal ha sido proclive a no, digamos, ser digamos, muy partícipe de este tipo de medidas, pues, la verdad es que también ellos dimensionaron que la crisis iba a ser mucho menor. Hoy que es mucho mayor, pues tenemos que tomar a lo mejor medidas ya de emergencia. Y es insuficiente lo que se está entregando en recursos, en pensiones, en programas. No alcanza. 3,750 pesos tampoco es un asunto que le resuelva la vida a nadie, no, pero sí va a permitir tener lo mínimo indispensable para poder mantenerse unos días más en casa. Al menos que la gente se quede en casa. Ya lo estamos viendo y lo hemos tocado aquí. La gente ya no tiene para comer, ya tiene que elegir después entre pagar la luz y comer. Le cortaron a 500,000 usuarios la luz en el último bimestre, ya están llegando los nuevos recibos de luz. Vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? El director general de la Comisión Federal dijo que ya no iban a cortar, vamos a ver si es cierto, pero el punto es que la gente tiene que tener lo mínimo indispensable, tiene que tener para comer, tiene que tener para su luz y para poder estar en casa durante este tiempo. Ahora, si mientras eso no se genera también en paralelo una estrategia yo digo, de pruebas masivas y de uso masivo del cubrebocas, que implica dotado por parte del gobierno absolutamente a todo mundo, no solo a lo mejor a la gente del sector salud, sino absolutamente a todo mundo, campañas también de comunicación y concientización para que la gente entienda cómo se usa un cubrebocas. Yo que estoy luego en territorio, la gente luego el cubrebocas lo está utilizando abajo de la nariz. ¿Por qué? Porque es un único cubrebocas que lleva ya 3 semanas de uso, o un mes, o 2 meses. Y se supone que debería ser, por lo menos en cuanto lo humedeces, lo que tienes que cambiar. Pero, efectivamente. Pero entonces, eso es un costo que la gente no puede pagar tampoco. La gente no lo puede pagar, el gobierno ahí tendría que subsidiar eso, es absolutamente indispensable. Pero si no hacemos esto, el problema que vamos a tener es que la crisis se va a ir alargando, y mientras más se alarga la crisis es peor para todos, porque ni regresamos a ninguna nueva normalidad, ni la economía se activa, y estamos absolutamente todos en incertidumbre. Ese es nuestro peor escenario. Ya llevamos un rato así. Si esto dura unas cuantas semanas, un mes más o 2 meses, imagínate tú un mes más o 2 meses más así. No. Pues, ¿no? Yo no me los quiero imaginar, Fer. La verdad, porque es un infierno. Déjame nada más que te diga que el tema de la reactivación, hoy están dando marcha atrás en Nuevo León y en Tamaulipas, con los semáforos que eran naranjas. Perdón que lo diga, y lo he dicho en algunos foros, tú no puedes reactivar una economía y no puedes regresar a una nueva normalidad si estás digamos, hemos hablado aquí también de esto, no estamos en un pico, estamos en una meseta. Mientras tú sigas en tu meseta y no bajes otra vez, no puedes generar eso, porque inevitablemente tus niveles de contagio y de mortandad van a empezar a subir. Es un absurdo. Sí. Tienes que controlar realmente la pandemia primero y después puedes empezar a regresar a la normalidad. Aquí estamos tratando de asumir que la pandemia va a desaparecer por sí sola. Ese es el problema. Eso no va a suceder. Entonces, si abrimos de repente, otra vez, por ejemplo, aquí en Puebla o otros lugares que están abriendo, claro que van a ir para atrás. Desde luego que van a ir para atrás porque los contagios van a empezar a subir. Pues tocayo Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados, me quedo y respaldo, y creo que hay que insistir en esta iniciativa de salario mínimo vital de emergencia, la propuesta de 3,750 pesos mensuales para quienes perdieron empleo y se tienen que quedar en casa, aunado a las campañas del uso de cubrebocas indispensable y también el hecho de que tengan que llevarse a cabo pruebas de coronavirus. Pruebas masivas en todos lados, así es, efectivamente. Pues tocayo, eso es, tocayo. No quitemos el dedo del renglón, porque pareciera que de pronto solamente son mensajes, pero no pueden serlo. Tienen que ser campañas ya nacionales en torno a un objetivo, que es la salud de los mexicanos. Y estás hablando de su salud física, su salud económica y su salud mental también.
Y efectivamente vamos a entrar ya en el problema de salud mental, este será todo otro tema, pero tenemos que enfocarnos mucho en eso, hacer campañas también en esta materia a nivel federal y estatal. Y te dejo nada más con una última idea: mientras se aprueban este tipo de temas, tenemos que ser muy solidarios todos con quienes están sin empleo y sin ingreso. Tenemos que tratar de apoyar en la medida de lo posible todo el comercio local que podamos apoyar. Tenemos que comprar productos o contratar servicios de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, y tenemos que hacer un esfuerzo en lo personal, en lo familiar y en lo comunitario para ayudar con comida fundamentalmente a todos aquellos que se están quedando sin empleo y sin ingreso. Tenemos tarea, Fer. Efectivamente. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco como siempre. Nada, un abrazo a ti y al auditorio. Muy Muchas buenas gracias. tardes.